Si te preguntaran quién es el padre de la caricatura política mexicana, seguro pensarías en este de acá. Pero no, José Guadalupe Posada, aunque es el más popular, no es el padre de la caricatura política mexicana. En realidad, el padre de la caricatura política mexicana se llama Constantino Escalante y su historia es muy, muy interesante. Constantino Escalante nació en 1936 y publicó en la segunda mitad del siglo XIX en un periódico bisemanal que se llamaba La Orquesta. Y ahí compartió espacio con grandes plumas de la historia del periodismo mexicano como Guillermo Prieto, como Francisco Zarco y como Vicente Riva Palacio, nada más. Y no es que Constantino Escalante haya sido el primer caricaturista de México. Antes de él ya figuraban otros en el periodismo mexicano como el yucateco Picheta o como H. Méndez. Sin embargo, Escalante es el primer caricaturista en reunir una serie de características propias de los caricaturistas de combate, como el de luchador social, el de luchador político. Él era un liberal comprometido con la causa, además fue masón y asumió o asimiló una enorme influencia de un caricaturista francés muy importante que se llama Honoré de Daumier. Y este estilo permeó en todo el periodismo y en la caricatura mexicana. En los momentos más álgidos de la Guerra de Reforma y de la intervención francesa, Constantino Escalante hizo cartones favorables a Benito Juárez. Igualmente, cuando la causa conservadora se disipó y los franceses también abandonaron el país, las críticas de Constantino Escalante hacia el gobierno de Benito Juárez fueron muchas veces implacables. En ese sentido, Constantino Escalante supo en qué momento tenía que tomar partido de aquello en lo que él creía y en qué momento tenía que hacer crítica hacia aquellos que formaban parte de los grupos con los que él coincidía, lo cual es sumamente interesante. Y Escalante no escapó a la censura y a la represión. Se cuenta que en los tiempos del imperio de Maximiliano, por las críticas que hizo Escalante en La Orquesta a un general francés, lo aprisionaron y lo metieron en una jaula de circo para exhibirlo como si se tratara de un animal en las calles de Pachuca. Imagínense el grado de represión que había en la época. Aún con todas estas condiciones adversas, Constantino Escalante procuró siempre ser un caricaturista crítico. Hubo momentos en los que tuvo que tomar partido, por ejemplo, cuando fue la intervención francesa, fue favorable a las causas de Benito Juárez, igualmente con la Guerra de Reforma, y cuando las cosas se dificultaron, incluso tomó la decisión de firmar sus trabajos con un seudónimo. En este caso, su seudónimo era Bottesini, que fingía o asumía ser un caricaturista que venía de Italia y que estaba haciendo cartones relativos con la vida política de México. Sin embargo, se asume que quien realmente estaba haciendo esas caricaturas era el propio Constantino Escalante. Y ese recurso de firmar con un seudónimo era pues una estrategia que utilizaron no solo Constantino Escalante, sino otros caricaturistas que se veían en situaciones muy difíciles para llevar a cabo su trabajo. Y a pesar de que su obra es tan prolífica, Constantino Escalante falleció tan solo de 32 años de edad. Imagínense desde qué edad empezó a trabajar y toda la labor que realizó para publicar su trabajo y todo lo que vivió en tan poco tiempo. Y se dice que la historia de su muerte fue muy, muy trágica. Resulta que se cuenta que él iba a ir a reunirse con sus amigos para platicar de políticas, iba a ir hacia Tlalpan, tomó el tren y se había quedado de ver con su esposa. Y su esposa salió corriendo para subirse al tren y no se fijó y se chocó contra unos tubos que sostenían un techo y cayó hacia las vías del tren, y Constantino, en el afán de rescatarla, también se cayó y ella dicen que se le rompió el pecho y que a él, él perdió una pierna en ese momento, y se dice que Vicente Riva Palacio fue a buscar atención médica.
pero imagínense en esos tiempos ir, regresar y en ese lapso se le gangrenó la pierna al pobre de Constantino Escalante y terminó por fallecer en la tarde. Esa fue la terrible historia de la muerte de Constantino Escalante. Y bueno, ahora ya conoces una historia súper interesante acerca del que es considerado el padre de la caricatura política mexicana. Como puedes ver, es una historia muy interesante y es bastante curioso y extraño que no tenga la relevancia el nombre de este gran caricaturista. Si te gustó el contenido, por favor, agrégame y cuéntame si te gustaría saber algún otro tema relacionado con la caricatura. Hasta pronto.